que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca de la mejor de todas las noticias que el ser humano jamás podría escuchar en este mundo: la venida de Dios a la tierra. Vamos a hablar de eso. Vamos a orar. Amado Dios eterno, nos acercamos ante tu presencia. Estamos maravillados, Señor, porque siendo nosotros indignos e injustos delante de ti, tú, Señor, te has movido a misericordia. Tú, Señor, nos has visto abandonados en este mundo, sin esperanza, guiados, Padre, por nuestra propia naturaleza humana y pecaminosa. Nos has visto, Señor, esclavos de todas nuestras maldades, Señor, y tú has tenido misericordia de nosotros. Padre, realmente no había nada bueno en nosotros que te moviera a ti, Señor, a mostrarnos tu gracia y tu amor. Pero tú nos has mostrado tu gracia para mostrar de esa manera, Señor, que tú eres Dios amante, que tú eres Dios amoroso, que tú eres Dios salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, guíanos, ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, tomen asiento, por favor. Bien, hermanos, a todos nos encanta escuchar buenas noticias. ¿Hay alguien aquí a quien no le gusta recibir buenas noticias? Levanten la mano a aquellos que les encanta recibir buenas noticias. A todos nos encanta y nos gusta recibir buenas noticias, pero vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Creo que hay más malas noticias que buenas noticias, a tal punto que cuando se da una buena noticia, como que resulta un poco difícil creer y decimos, parece tan bonito para ser verdad. Pero aquí en la palabra del Señor tenemos la más grande de todas las noticias, la más excelente de todas las noticias. Dice el versículo 10 y el versículo 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí os doy nuevas que serán de gran gozo. La noticia que Dios nos va a darnos, hermanos, a través de su palabra en esta noche, dice en primer lugar que es de gran gozo. Es una noticia que nos va a llenar de alegría. Y no solo es para nosotros la noticia, dice que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. ¿Cuál será esa noticia? Y el verso 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está, hermanos, la mejor de todas las noticias. Y nunca habrá noticia más grande que esta. Y quiero empezar de la siguiente manera, hermanos. ¿Qué opinión tiene usted acerca de usted mismo? No pregunto, ¿qué opinas tú del hermano? ¿Qué opinión tienes del predicador? No. ¿Qué opinas tú de ti mismo? ¿Qué concepto tenemos cada uno de nosotros? Y en nuestra manera de evaluar nuestra vida, en la manera en la que nos calificamos, ¿cómo nos calificamos? Cuando yo pregunto a las personas, ¿es usted una buena persona? Sí, yo soy muy bueno, excelente persona. Digo pocas malas palabras. ¿Tú, señora, eres una buena señora? Sí, soy muy buena, yo cocino delicioso. Y además trabajo también mucho. Soy buena gente. ¿Eres tú una persona mala? ¿Mala yo? No, yo no soy malo. El que está en la cárcel, ese es el malo, pero yo soy muy bueno. Bueno, esa es la idea que a veces tenemos, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? Hermanos, hermanas, debemos vernos a nosotros tal como Dios nos ve. Y recuerden, hermanos, que una descripción apropiada de cada uno de nosotros nos va a hacernos disfrutar del Evangelio de Dios. A veces pensamos que somos gente especial. No sé si alguna vez ustedes se han visto en el espejo y han dicho,
qué guapo soy, o qué bonita soy muy especial, por eso Dios ha muerto en la cruz por mí, qué especial que soy. No digo que está mal, pero algo le falta allí, algo le falta. ¿Y saben qué es lo que le falta? Le falta reconocer que esa persona que está ahí en el espejo es una persona que era enemigo de Dios, que había venido a este mundo manchado por el pecado, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios, por su gracia, ha venido a buscar a esa persona. Eso es algo que debe quedar siempre en nuestros corazones. Bien, hermanos, para entender el mensaje en esta noche lo he dividido en 2 puntos. Y voy a decir en primer lugar, en esta noche vamos a hablar acerca de la manera en la que llega la buena noticia. En segundo lugar, vamos a ver el contenido de la buena noticia. ¿De qué habla la buena noticia? De estas 2 cosas vamos a hablar en esta noche, hablando del anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, ¿cómo llega esta gran noticia aquí a la tierra? ¿A quiénes llega? En primer lugar, la noticia de la llegada de Cristo Jesús. En el versículo 8 dice: había pastores en la misma región. Voy a volver a leer. Había pastores en la misma región. Y es natural, siempre que pensamos en la Navidad, cuando éramos todavía católicos y hacíamos nuestros nacimientos, tal vez ahí en la sala, poníamos ahí al niño, la imagen del niño, la imagen de José y María, infaltable los pastores allí, ¿no? Y los animalitos, los reyes magos, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar, que son nombres ficticios porque no están en la Biblia esos nombres, ¿no? Entonces uno se imagina así, ¿no? Así nos imaginábamos. Y cuando yo les digo que la Biblia habla que había pastores en esa región, ¿qué pensamos nosotros de los pastores? ¿Cómo eran los pastores? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Eran los pastores un grupo de gente muy especial? ¿Eran los más buenos en la sociedad para que a ellos primero haya llegado el mensaje de que Jesús había nacido? ¿Quiénes eran los pastores? ¿Qué eran los pastores? Incluso hay villancicos y hay canciones que cantan de los pastores, ¿no? Y pensamos, este pastor debe haber sido un pastor muy bueno. No hablo del pastor que predica, ¿no? Sino del pastor que cuida las ovejas, ¿no? De esos pastores que cuidan las ovejas. Pero la Biblia dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Voy a explicar algunas cosas, hermanos, para sacar una aplicación para nuestra vida. ¿Quiénes eran los pastores? Y acá dice que ellos estaban cuidando a sus ovejas en la noche. Pero quiero decirles lo siguiente, hermanos. En la cultura judía, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ser pastor de ovejas era la última profesión en el mundo. Ser pastor de ovejas era la última actividad económica en el mundo. La última rueda del coche. Los pastores de ovejas en el tiempo del Señor Jesucristo eran las personas más marginadas. Eran las personas a quienes no solo se les marginaba, sino también se les miraba mal, porque por su mismo oficio de ser pastores de ovejas, a veces estas personas tenían que atender a una oveja que se moría, tal vez venía el lobo, se comía y encontraba solo la cabeza de la oveja y tenía que agarrar al cadáver. Y de acuerdo a la ley de Moisés, toda persona que agarra a un cadáver automáticamente se ensucia, es impuro. Entonces, por eso a los pastores les miraban mal, ¿no? No solamente eran marginados, no solamente eran despreciados como pecadores, también cuando los judíos guardaban el día sábado, hermanos, todos tenían que ir a la sinagoga, todos tenían que ir al templo, menos los pastores, porque ¿quién va a cuidar a las ovejas? Las ovejas tienen que estar ahí en el campo y los pastores tienen que ir. Y un judío que tenía buena cantidad de ovejas no podía darse el lujo de dejar a sus ovejas ahí desparramado. Él tenía que ir a la sinagoga como buen judío a cumplir la ley de Moisés y contrataba a otra persona para que cuide. Y yo te pago y tú cuida a mis ovejas,
De acuerdo a un libro de los judíos, el Talmud y el Misná, son libros de los judíos, ahí en el Talmud y en el Misná dice que las ovejas deben estar lejos de la población, de las personas. Es por eso que aquí dice, había pastores en la misma región, y cuando habla de región, hermanos, está hablando de Jerusalén y Belén. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En Belén. Y dice en la misma región, seguramente circundante al pueblito de Belén, porque no era ni siquiera una ciudad, era un pequeño pueblito Belén. Ahí estaban estas ovejas. Ahora, los pastores en ese tiempo tenían la costumbre también de cuidar a las ovejas en la noche. Voy a explicarles por qué. Como las ovejas no podían estar junto con la gente, los tenían que sacar por lo menos unos 3, 4 kilómetros fuera del pueblo, ¿no? Es como que de aquí tienen que sacar las ovejas y lo mandan, digamos, aquí al parque. Hay un parque que no recuerdo el nombre acá, Parque Zonal creo se llama, ¿no? Ya más o menos, ya hay que mandarle ahí. De ahí para acá no tienen que venir las ovejas, tienen que estar por allá lejitos. Entonces, los pastores para volver a su casa con las ovejas eran un poquito lejos, así que por eso esos pastores lo que hacían era reunir así piedras y empezaban a hacer montones de piedras, se dice como picar piedras, hacer como corral con piedritas, y en la noche ahí ponían a sus ovejitas. Y ahí en la puerta, el pastor se sentaba en la puerta con su bastón y se quedaba a dormir. De tal manera que cuando la oveja en la noche saliera, forzosamente tenía que pasar por encima del pastor. Le pisaba al pastor y el pastor se despertaba y decía, no, oveja, vuelve al corral la ovejita, al corral no puedes salir, ¿no? Así cuidaban en la noche. También de acuerdo a este libro, el Talmud y el Misná, dicen que las ovejas que estaban allí en Belén, cerca a Jerusalén, de Belén a Jerusalén, hermanos, hay más o menos 6 kilómetros de distancia nada más, está cerquita. Jerusalén y Belén separados por 6 kilómetros de distancia. Entonces ahí, entre Jerusalén y Belén, de acuerdo a la ley que decían los judíos en el Talmud, ahí decía que cuando llegaba la época de los sacrificios y si por alguna razón faltaban ovejas para quemar en el holocausto, tenían que ir y agarrar esas ovejas que estaban allí, porque eran ovejas de repuesto, ¿no? O sea, eran ovejas que se estaban criando para más adelante morir como sacrificio también. Es probable que estos pastores estaban cuidando a esas ovejas que después iban a ser sacrificadas en la Pascua en Jerusalén. Entonces, hermanos, quiero que vean lo sorprendente que es esto. Miren, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, Dios mismo viene a buscarnos. El Rey del universo está viniendo a vivir aquí en la tierra y nace. Esa es la mejor noticia que puedes tú recibir. Pero no solo eso. Cuando una persona muy importante llega a nuestro país, ¿quiénes son los primeros en enterarse de la llegada de una personalidad? Por decir, va a llegar la reina de Inglaterra a Perú. ¿Quiénes son los primeros en enterarse? Sharon, inglesa, ¿no? Bien, ahí del Palacio de Buckingham y todo eso, de la corona, lo que hacen es avisar al presidente, Ollanta Humala, alista todo, Jorge Chávez, alista en el aeropuerto, viene la reina de Inglaterra a visitar a Perú. Después se enteran los periodistas y toda la gente de poder, toda la gente de la alta sociedad, todos se enteran. Y después, si es que ves la noticia, si es que lees el periódico y escuchas la radio, la gente pobre y humilde también nos podemos enterar, ¿no? Porque no nos avisan a nosotros primero, ¿no? Dicen, primero hay que avisar a Ollanta que llega alguien importante. Miren, aquí está llegando a la tierra el Rey del universo. ¿Y a quién se le comunica primero la llegada del Rey? ¿Al Rey Herodes? ¿Al César de Roma? ¿A Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en ese tiempo? ¿A los líderes del pueblo? ¿A los ricos? A los poderosos de Israel? ¿A quiénes
Dios decide enviar al ángel mensajero para avisarles, para decirles que el rey había llegado. A la última rueda del carro, a los marginados, a los más marginados en la sociedad, a los más despreciados como pecadores en la sociedad. Incluso, hermanos, dicen allí que cuando alguien estaba en algún problema judicial, podías llevar a cualquier persona como testigo, excepto un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque un pastor de ovejas no dice la verdad, porque no es muy inteligente, su inteligencia no es mucho como para ayudarte, y además siempre dicen mentiras, porque dicen que los pastores de ovejas ahí se confunden con las ovejas de otro pastor y discuten, era mi oveja, no, es tu oveja, no, esa es mi oveja de mí. Y hoy en día en la sierra, hermanos, hay peleas de pastores, ¿no? Esa oveja es mi oveja, no es mi oveja, se parece a mi oveja, y hay pelea de todo tipo en la sierra, en las alturas en nuestro país. Bien, entonces lo que quiero decir, hermanos, es lo siguiente. Dios, el Rey del universo, hermanos, viene y trae esta gran noticia, no a los poderosos del mundo, no a los más importantes en el mundo, sino viene y este mensaje trae a los marginados, a los más pobres en este mundo. Amén. ¿Será por eso que el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 1:26, dice algo muy importante? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense, hermanos, el mensaje de la salvación, la llegada de nuestro Rey ha sido anunciado a los pobres, a los humildes, a los que habían sido marginados. Y el Señor Jesús en Mateo 9:13 dice algo importante. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dice de manera clara, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, por eso digo, los pastores no eran gente especial a la vista de los seres humanos, a la vista de los demás. Eran gente desposeída y gente marginada. Hermanos, es por eso que nuestro Señor Jesucristo se identifica mucho con ellos. Recuerdan que a nuestro Señor le criticaban por ser amigo de pecadores, amigo de los fariseos, amigo de publicanos y cobradores de impuestos. ¿Y saben? El Señor Jesucristo se autoproclamaba el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan en el capítulo 10. Y Él no se avergonzaba. Imagínense, cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, la gente que lo escuchaba diría, ¿cómo es posible que Él aspire a ser lo más bajo de las profesiones? ¿Cómo es posible que Él aspire a ser del estrato más bajo en la sociedad? Y Él dice ser con orgullo el buen pastor. Claro, eso a veces no lo entendemos porque tenemos otro pensamiento en este tiempo. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo me identifico con los marginados, yo me identifico con los pobres, yo me identifico con aquellos a quienes todo el mundo los ve como los peores en la sociedad. Yo he venido por ellos, yo he venido a buscarles a ellos. Y hermanos, Cristo Jesús nos ha venido a buscar a nosotros. Amén. No éramos, bueno, yo voy a hablar de mí. Yo no era el mejor estudiante en el seminario. Yo no era el mejor estudiante en la primaria o en la secundaria o en la universidad. Creo que no soy el mejor predicador en todo California. Creo que yo no soy tampoco muy guapo. Un poquito, algo, ¿no? Como para gustarle a mi novia, nada más, ¿no? Gracias a Dios. ¿Bien? Entonces, no soy la gran cosa. No soy extraordinario. Pero yo digo, Señor, ¿por qué has venido a buscarme a mí? ¿Por qué me hablas a mí de tu evangelio, Señor?
pudiendo tú hablar a alguien alto, guapo, fuerte, muy bueno para predicar. ¿Y por qué me hablas a mí, Señor? Bien, pero así es el Señor, hermanos. Así de sorprendente es el Señor. Él no va a Herodes, Él no va al César, Él va a los pobres pastores. Y en el versículo 9 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Dice la Biblia, se les presentó un ángel del Señor. ¿Quién era este ángel? Probablemente, hermanos, era el ángel Gabriel. El ángel Gabriel ya en el capítulo 1, versículo 18, se le aparece a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, para anunciarle que su esposa Elizabeth, que era estéril, va a dar a luz un bebé varón que se llamará Juan, que va a ser el precursor del Señor Jesús. Y en el versículo 18 dice, su nombre es Gabriel. Después el ángel Gabriel se aparece a María, a la mamá de nuestro Señor, y le dice que él es el ángel Gabriel. Ahora aquí una vez más el ángel del Señor se le presenta ante estos pastores. Imagínense, hermanos, quiero ilustrarles lo grandioso que era todo esto. Por 500 años no habían aparecido ángeles después de que el último profeta había predicado en el Antiguo Testamento. 500 años no había ángeles, no habían profetas, todo en la vida era normal, los pastores estaban en el campo conversando sobre sus asuntos de pastores, y de un momento a otro, cuando ellos no se lo imaginaban, ellos ni se lo esperaban, aparece delante de ellos un ángel. Y tal como dice la Biblia, hermanos, en el original, en el griego, no dice que este ángel estaba allí en el cielo flotando, sino dice que este ángel estaba delante de ellos. Por decir así, cara a cara delante de ellos. Imagínense, ver un ángel poderoso, ver un ángel radiante con esa luz potente, era algo sorprendente para estos hombres, para estos pastores. Yo me imagino que estaban ahí tal vez con la boca abierta, sorprendidos. Ay, ¿ahora qué? No puede ser un ángel. Pero no solamente un ángel, dice la Biblia acá, en el verso 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Por si fuera poco, para variar, no solo el ángel estaba ahí iluminando con su luz, sino que la gloria de Dios Todopoderoso había descendido. La gloria, la presencia gloriosa de Dios estaba rodeándoles a ellos. Hermanos, quiero mostrarles algunos textos para poder entender más sobre la gloria del Señor. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Y hermanos, aquí en Éxodo vamos a ver, Israel salió de Egipto, Israel está en el monte Sinaí, y Dios ha descendido al monte Sinaí para darles los 10 mandamientos. Y miren lo que dice Éxodo 20, 18. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Miren, cuando desciende la gloria del Señor en medio de ese humo, ¿cuál es la reacción del pueblo de Israel? Dice la Biblia, ellos estaban asustados y temblaban. El siguiente versículo, por favor, el verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos, para que no muramos. El hecho, hermanos, es que tener la presencia de Dios delante de ti no es algo que tú puedas sobrellevar. Tener la gloria majestuosa de Dios es algo que te llena de temor, te llena de espanto. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? En Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 5, después de ver la presencia de Dios, después de ver el trono glorioso de Dios y ver cómo los serafines le alababan al Señor, ¿cuál fue la actitud del profeta Isaías? Isaías no dijo, hola Señor Dios Todopoderoso, qué bueno que te veo, mucho gusto de verte. Eso no es la actitud. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un mundo inmundo, han visto mis ojos al Señor. Es decir, hermanos, la actitud que uno tiene cuando ves la gloria, la presencia gloriosa del Señor es
te quieres morir. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Aquí el apóstol Juan está preso en la isla de Patmos y se le aparece el Señor Jesucristo. Vamos a ver Apocalipsis 1:13, dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Juan mira la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la reacción de Juan? Vamos a ver en Apocalipsis 1:17. 1:17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, estos textos nos ayudan a entender que si alguien puede ver la presencia del Señor, no el rostro, pero ver la espalda, la gloria del Señor descender, hermanos, así vamos a reaccionar. Juan cae como muerto desmayado. Isaías se siente morir. Hermanos, esa es la gloria de nuestro Señor. Y ahora dice la Biblia que esa gloria estaba regresando una vez más y estaba rodeando a estos pastores que estaban allí. ¿Y cuál es la reacción de los pastores? En Lucas 2:9 dice: y tuvieron gran temor. No es para menos. Tuvieron mucho miedo, hermanos. Estaban aterrados, estaban anonadados, estaban pasmados estas personas. Un paréntesis. Hay algunas personas hoy en día en nuestro siglo XXI dicen cosas como: yo he visto a Dios la otra noche. Sí, Dios ha venido. Yo estaba en mi cuarto, entonces ha venido Dios y se ha sentado en la silla. He conversado con Jesús. Sí, tiene su barbita, pelo blanquito. Sí, yo he visto. Pero cuando yo comparo lo que esta persona dice con lo que dice la Biblia, yo digo: oye, deberías estar muerto, ¿no? Deberías haberte desmayado. ¿Cómo puedes contar eso? Bien, hermanos. Entonces, tienen gran temor. Verso 10 dice, el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El ángel les dice: no tengan miedo. Imagínense, estas personas estarían temblando de miedo. Y el ángel les dice: tranquilo, no tienen por qué asustarse. No tengan miedo, no tengan temor. Hermanos, cada vez que un ángel dice no tengan miedo, cada vez que Dios dice no tengan miedo, es porque Dios a continuación va a mostrar su misericordia. Dios a continuación muestra su gracia. Y aquí el ángel le dice: no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel les está diciendo: les voy a dar una gran noticia, pero no solo es para ustedes, los pastores humildes y pobres. Esas noticias son para todo el pueblo, son para todas las personas. Hay muchos textos que puedo darles. Voy a darles Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No solo Belén necesitaba la luz de Dios, no solo Israel necesitaba la luz de Dios, todo el mundo, California también necesitaba la luz de Dios. Amén, hermanos, todos necesitábamos la luz de Dios. Bien, ahora para ya ir concluyendo el mensaje, en segundo lugar, el contenido de esta gran noticia. En segundo lugar, el contenido de esta gran noticia. El versículo 11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David, en primer lugar dice, un Salvador. Un Salvador ha venido a este mundo. Ahora aquí hay una buena pregunta que debemos hacernos. Si Jesús es el Salvador, la pregunta es: ¿de qué me va a salvar Jesús? ¿Estoy en peligro? ¿Alguien me ha amenazado? ¿Mi vida corre algún riesgo? ¿De qué me va a salvar Dios? Entonces hay muchas respuestas que algunos han dado. Algunos dicen: bueno, Jesús ha venido del cielo para salvarme de mi fracaso en el negocio. Jesús vino del cielo para hacer que mi negocio no sea fracaso, sino sea éxito.
Otros dirán, Jesús ha venido del cielo para hacer que mi carrera profesional, que es un fracaso, pues sea una carrera profesional exitosa. Otros dirán, no, Jesús ha venido del cielo para salvarme de una vida insatisfecha, porque nada me satisface. Peleo con todo el mundo, discuto con todos, estoy insatisfecho hasta de la ropa con la que estoy vestido. Entonces Jesús ha venido para darme satisfacción, ¿no? Otros dirán, no, Jesús ha venido del cielo para quitarme los malos hábitos, porque ya no quiero emborracharme, ya no quiero consumir droga, ya no quiero comer mucho como un glotón, ¿no? Entonces, solo Jesús puede quitarme este vicio que yo tengo. Entonces Jesús me salva del vicio, Jesús me salva del fracaso, Jesús me salva de la enfermedad, Jesús me salva de esto. Jesús te salva de todo eso, hermano, es verdad. Pero ¿saben, hermanos? Voy a decirles lo siguiente. No todos tienen problemas con el vicio, emborracharse. ¿Saben? Cuando yo estaba en la universidad tenía un amigo mío, un compañero, que le gustaba mucho fumar cigarro y también tomar. Yo le decía, amigo, yo te invito a la iglesia porque ya no debes emborracharte. El Señor te va a cambiar. ¿Y saben qué me dijo él? Él me dijo, no, sabes, no voy a ir a la iglesia porque soy un hombre muy inteligente y yo voy a decidir no emborracharme y voy a decidir no tomar, no fumar cigarro. ¿Y saben qué fue lo que hizo el joven? Lo logró, de verdad. Se fue a Alcohólicos Anónimos y después ya no se emborrachaba. Sin Cristo. Ya no fumaba. Él dijo, yo tengo control de mi cuerpo. Luego había otro joven que tenía fracaso en el negocio. Mi tienda en Gamarra no está bien, otros me están ganando. Pero si aceptas a Jesús, vas a prosperar en tu negocio. Él decía, no, lo que voy a hacer es aceptar un curso de actualización y capacitación en marketing. Y se capacitó y prosperó el negocio, sin Cristo. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor Jesucristo? Hay otras personas que dicen, bueno, me salva de mi insatisfacción. Yo un día pregunté a un joven, ¿estás satisfecho con tu vida? El joven me dijo, bueno, tengo mi título profesional, soy magíster, estoy estudiando mi doctorado y bueno, sí, estoy satisfecho con mi vida. Gano 3,000 soles al mes y pues sí, estoy satisfecho. No, creo que no me falta nada a la vida. Bueno, ahorrar un poco de dinero y viajar por Estados Unidos, viajar por Europa, creo que eso voy a hacer. Y sin Cristo. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor Jesucristo? ¿Saben, hermanos? El Señor Jesucristo viene a este mundo y viene a salvarnos, no de esos problemas que son particulares, viene a salvarnos de un problema que nos afecta a toda la humanidad. Educados y no educados, ricos y pobres, hombres y mujeres, de la sierra o de la costa, de Perú o de Inglaterra. El Señor Jesucristo vino a salvarnos, hermanos, del pecado. Amén. Él vino a salvarnos de ir a morirnos en el infierno. Cristo Jesús vino a salvarnos de las consecuencias del pecado y de la culpa que el pecado acarrea. Porque eso es el problema más grande de toda la humanidad, hermanos. Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús, hermanos, ha venido a salvarnos de nuestros pecados. No hay cosa más terrible, no hay cosa más devastadora que el pecado, hermanos. Amén. Uno puede ser un hombre moralmente bueno, pero sin Cristo en tu vida, eres un hombre condenado a la ira de Dios y condenado al lago de fuego eterno. Puede ser que seas una persona que no tengas ningún vicio y seas exitoso en tu carrera y exitoso en los negocios, pero sin Cristo Jesús no se ha resuelto el problema más grande que hay en el corazón, el pecado y la condenación que acarrea todo esto, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, entonces ese es el contenido de la gran noticia.
Cristo Jesús es nuestro Salvador. Él ha venido a salvarnos a todos de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Dice luego Lucas 1:11, un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo, hermanos, esta palabra Cristo es un título. El nombre de nuestro Señor es Jesús, que significa Salvador, pero Cristo es un título que significa ungido. Cristo es en griego, en hebreo es Mesías, y en nuestro idioma puede ser ungido. Y realmente el Señor es el ungido. Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede día y noche ante el trono de Dios Padre, como dice Hebreos capítulo 14 o capítulo 4. Pero Él también es nuestro Rey, porque Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero también Él es el gran profeta. Amén. De acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice Cristo el Señor. Cuando dice Señor, aquí la Biblia nos está diciendo que Jesús es Dios. Amén. En las versiones actuales, como la NBI, el texto de Salmos 23, en el versículo 1, ya no dice Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. Y está muy bien esa traducción. Y acá dice Cristo el Señor. Entonces la Biblia nos está diciendo que Jesús es Dios. Hoy en día, hermanos, hay los conocidos testigos de Jehová que niegan esta gran doctrina, niegan la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a darles solamente 3 textos que yo quiero que tú anotes para que puedas compartir con los testigos de Jehová también, o con aquellas personas que no creen que Cristo es Dios. El primer texto que les voy a dar es Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Luego dice Dios fuerte. ¿De quién está hablando? De ese niño que iba a nacer. ¿Quién es ese niño que nació en Belén? El Señor Jesús. ¿Y cómo se iba a llamar? Dice Dios fuerte. Él es Dios. Amén, hermanos. El Señor Jesús es Dios. Luego dice Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, este texto es clave. Otro texto, Tito capítulo 2, versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ese texto dice de manera clara que el Señor Jesús es nuestro gran Dios. Amén, hermanos. Esto es más claro que el agua. El último texto, Romanos 9:5. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios, hermanos, de acuerdo a este texto? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en primer lugar, el mensaje del Señor ha llegado a los más pobres, a los más humildes y despreciados. Hay muchas personas a quienes les invito a la iglesia y dicen, no, yo soy muy pecador. Primero voy a arreglar mi vida, después iré a la iglesia. ¿Sabes, hermano? Para ti ha venido el Señor Jesús. En segundo lugar, hermanos, la gran noticia nos habla del Señor Jesús y nos dice que Él es nuestro Salvador y nos dice que Él es nuestro Dios. Yo realmente me quedo sorprendido cómo actúa Dios, hermanos. Dios no ha hecho una gran publicidad para recibir a su Hijo, nuestro Señor Jesús. No hizo sonar bombos ni platillos. Nadie lo esperaba y gente humilde se enteró de la venida de nuestro Señor. Y los poderosos, al enterarse, ¿qué querían hacer con nuestro Señor? Herodes, cuando se enteró que el Señor había nacido, ¿qué quiso hacer? Quiso matarlo. Vaya bonita bienvenida que le dan al Rey de Reyes y Señor de Señores.